La carretera es un lugar extraño de noche. Durante el día, es un simple camino que nos lleva de un punto A a un punto B, rodeado de paisajes familiares, pueblos y ciudades llenas de vida. Pero cuando cae la noche, la misma carretera se transforma en algo completamente diferente. Las sombras se alargan, el aire se enfría, y la mente comienza a jugar trucos. Lo que antes era conocido se convierte en misterioso, y lo que era seguro se tiñe de una inquietante incertidumbre. Mi nombre es Álvaro Hernández, y esa noche, regresaba de una fiesta en las afueras de Madrid. Era una de esas noches de verano en las que el calor parece aferrarse al asfalto, pero la brisa nocturna trae consigo un alivio bienvenido. La fiesta había sido en una finca, organizada por un viejo amigo que no veía desde hacía años. Había sido una reunión agradable, llena de risas, música y alcohol. Tal vez demasiado alcohol. No me enorgullezco de ello, pero había bebido más de lo que debería. Sin embargo, me sentía lo suficientemente bien como para conducir. O al menos, eso me convencía a mí mismo. Alrededor de las 2 de la madrugada, decidí que era hora de marcharme. La mayoría de los invitados ya se habían ido, y los pocos que quedaban estaban demasiado borrachos o demasiado ocupados coqueteando como para notar mi partida. Salí de la finca y me subí a mi viejo coche, un Seat León que había sido mi compañero de viajes durante años. Encendí el motor, y la familiar vibración bajo mis pies me dio una sensación de seguridad que, en retrospectiva, fue completamente falsa. La carretera estaba vacía mientras me dirigía hacia la M607, la carretera que me llevaría de vuelta a Madrid. La música suave llenaba el interior del coche, y las luces de los faros cortaban la oscuridad como cuchillos afilados. El alcohol aún hacía su efecto, relajando mis músculos y nublando ligeramente mis pensamientos, pero seguía estando lo suficientemente alerta como para conducir. O al menos, eso creía. El camino era tranquilo, y por un rato, me dejé llevar por la monotonía del viaje. La carretera se extendía ante mí como una cinta negra, bordeada por campos que desaparecían en la oscuridad. De vez en cuando, pasaba por pequeños pueblos dormidos, sus luces parpadeando en la distancia como estrellas caídas. Fue entonces cuando los vi. A lo lejos, en la carretera, había un grupo de personas caminando en fila india. A medida que me acercaba, pude ver que estaban todos vestidos de negro, sus figuras destacando contra el asfalto iluminado por los faros. No pude distinguir sus rostros, pero la forma en que caminaban, lenta y deliberadamente, me provocó un escalofrío. No había razón para que alguien estuviera caminando por esa carretera a esas horas de la noche, mucho menos un grupo entero. Reduje la velocidad, sintiendo una creciente sensación de inquietud. Al pasar junto a ellos, giré la cabeza para observarlos mejor. Eran 5, todos vestidos con túnicas negras que les cubrían hasta los pies. No podía ver sus rostros, ya que las capuchas que llevaban puestas proyectaban sombras profundas. Ninguno de ellos levantó la vista cuando pasé, y ninguno pareció notar mi presencia. Aceleré un poco, queriendo dejar atrás esa escena cuanto antes, pero a medida que me alejaba, no pude evitar mirar por el retrovisor. Esperaba ver sus figuras alejándose en la oscuridad, pero el retrovisor solo me mostró la carretera vacía detrás de mí. Fruncí el ceño, confuso. No habían tenido tiempo de desaparecer, pero ahí estaba, el camino despejado, sin rastro de aquellas personas. Un escalofrío recorrió mi columna vertebral, y mi instinto me dijo que no volviera a mirar atrás. Aceleré más, intentando alejarme lo más posible de ese lugar. La música seguía sonando en el coche, pero ahora me parecía extrañamente fuera de lugar, una melodía alegre que contrastaba con la creciente sensación de terror que me envolvía. Entonces lo sentí. Era una sensación leve al principio, apenas una presión en la nuca, como si alguien estuviera observándome desde atrás. El miedo se apoderó de mí, y 1.000.000 de pensamientos irracionales comenzaron a inundar mi mente. Me dije a mí mismo que estaba solo, que había bebido demasiado y que mi mente me estaba jugando una mala pasada. Pero la sensación se intensificó, y con ella, el impulso irresistible de mirar por el retrovisor. Lo hice, y lo que vi me heló la sangre. El asiento trasero estaba vacío, como debería estar. Pero había algo más, algo que no debería estar allí.
Una sombra, una figura oscura y amorfa que parecía agazaparse en la esquina del asiento, justo en el límite de mi visión. No podía discernir ningún detalle, pero la presencia era innegable. Apreté las manos en el volante, sintiendo que el sudor comenzaba a empapar mi frente. No podía ser real, me repetía una y otra vez. Era el alcohol, la fatiga, mi mente jugando trucos. Pero cada vez que desviaba la vista hacia el retrovisor, la figura seguía allí, inmóvil, observándome con una intensidad que podía sentir en cada fibra de mi ser. Aceleré más, con la esperanza de que la velocidad disipara el miedo, de que la adrenalina me devolviera a la realidad. Pero el coche parecía resistirse, como si el motor estuviera luchando contra algo invisible. El velocímetro subía lentamente, pero no con la rapidez que esperaba. El miedo se transformó en pánico cuando la música en el coche se detuvo abruptamente. El silencio que siguió fue ensordecedor, solo interrumpido por el zumbido del motor y el latido acelerado de mi corazón. La sombra en el retrovisor se movió, apenas perceptible, pero lo suficiente como para hacerme jadear. «Esto no está pasando», susurré, como si decirlo en voz alta pudiera romper el hechizo. Pero la figura seguía allí, inmutable, su presencia opresiva llenando el coche. Mi mente buscó desesperadamente una salida, una explicación, cualquier cosa que me devolviera la cordura. ¿Debía detenerme? ¿Salir del coche y enfrentar lo que fuera que estaba allí? La idea me llenó de pavor. Sabía, en lo más profundo de mi ser, que no debía parar, que lo que fuera que estuviera en el coche no era algo con lo que quisiera encontrarme cara a cara. Pero entonces, sin que yo lo decidiera, mi pie comenzó a levantar presión sobre el acelerador, y el coche empezó a desacelerar. Sentí que había perdido el control de mi propio cuerpo, como si algo más estuviera tomando las decisiones por mí. No, 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 repetí, casi como un mantra, mientras el coche se deslizaba lentamente hacia un lado de la carretera. Finalmente, se detuvo, y el motor se apagó por completo, dejándome en la oscuridad total. La sombra en el retrovisor parecía expandirse, cubriendo todo el asiento trasero con una negrura que devoraba la poca luz que había en el coche. Sentí que la temperatura bajaba, y el aire se volvió denso, casi irrespirable. «Álvaro». La voz era un susurro, pero resonó en mi cabeza como un trueno. Era una voz femenina, suave y aterciopelada, pero cargada de una malicia que me hizo estremecer. Giré la cabeza hacia atrás, con el impulso desesperado de ver lo que estaba allí, pero el asiento estaba vacío. Y sin embargo, sabía que no estaba solo. «Álvaro», repitió la voz, más cerca esta vez, como si viniera de justo al lado de mi oído. El pánico me invadió por completo, y mi cuerpo reaccionó antes de que mi mente pudiera procesarlo. Abrí la puerta del coche y salí de un salto, cayendo torpemente sobre el asfalto. El aire frío de la noche me golpeó como una bofetada, y la realidad me golpeó con toda su fuerza. Miré alrededor frenéticamente, esperando ver a alguien, cualquier cosa, que explicara lo que estaba pasando. Pero la carretera estaba desierta, las sombras profundas, y el silencio absoluto. «Álvaro». La voz me llamó de nuevo, esta vez desde dentro del coche. Me giré lentamente, sintiendo que el terror me mantenía anclado al suelo. No quería mirar, no quería ver lo que estaba en el coche, pero algo más fuerte que mi miedo me obligó a hacerlo. El coche seguía allí, con las puertas abiertas, pero el interior estaba completamente oscuro, como si una niebla negra hubiera llenado cada rincón. No había figura, no había rostro, solo esa oscuridad absoluta que parecía mirarme con una intensidad que no podía soportar. La voz no volvió a sonar, pero sentí que estaba allí, esperándome, llamándome a regresar al coche, a enfrentar lo que sea que estuviera allí. Pero no podía moverme, no podía hacer nada más que mirar esa oscuridad que se extendía más allá de lo que era posible. Finalmente, algo dentro de mí se rompió. Me di la vuelta y comencé a correr, alejándome del coche, de la carretera, de todo. Corrí sin mirar atrás, con el sonido de mis propios pasos resonando en mis oídos, mezclado con el latido frenético de mi corazón. No sé cuánto tiempo corrí, ni cuán lejos llegué. Solo sé que, cuando finalmente me detuve, estaba en medio de la nada, rodeado por campos oscuros y un silencio que me aplastaba.
caí de rodillas en el suelo, jadeando, y dejé que las lágrimas brotaran, mezclándose con el sudor frío que empapaba mi piel. El terror aún me tenía en sus garras, pero poco a poco, la realidad comenzó a filtrarse de nuevo. Estaba solo. El coche estaba lejos, abandonado en algún lugar de la carretera, y la figura, esa presencia oscura, ya no estaba. Pasaron horas antes de que me atreviera a regresar. Caminé lentamente, con el cuerpo temblando, esperando que el amanecer me devolviera algo de cordura. Cuando finalmente llegué al coche, la luz del sol ya comenzaba a iluminar el horizonte. El coche estaba tal como lo había dejado, con las puertas abiertas y el motor apagado. Pero el asiento trasero estaba vacío, sin rastro de la sombra que había visto, sin rastro de la voz que había escuchado. Subí al coche, con las manos todavía temblorosas, y encendí el motor. Esta vez, el coche respondió como debía, y el velocímetro subió con normalidad. La música volvió a sonar, una melodía tranquila que contrastaba con el caos que había sentido horas antes. Conduje hasta llegar a casa, sin detenerme, sin mirar atrás. Cuando llegué, me dejé caer en la cama, exhausto, pero el sueño no vino. Cada vez que cerraba los ojos, veía esa sombra en el retrovisor, y escuchaba esa voz susurrando mi nombre. Pasaron días antes de que pudiera dormir de nuevo, y cuando lo hice, las pesadillas comenzaron. Siempre la misma carretera, siempre las mismas figuras vestidas de negro, y siempre esa sensación de que algo estaba acechando en las sombras, esperando el momento adecuado para volver a atraparme. No volví a conducir de noche desde entonces. Algo en mí se rompió esa noche, algo que nunca pude reparar. Porque sabía, en lo más profundo de mi ser, que esa sombra, esa voz, no era un simple producto de mi imaginación. Era algo real. Algo que sigue allí, en la carretera, esperando. Y sé que, tarde o temprano, volverá por mí. Se voce gostou desa historia e quero ouvir máis relatos como ese, naos esqueca de deixar o seu like e se inscrever no canal. Iso me ajuda a continuar tracendo máis conteúdos asustadores para voce. E tivo sinino para non perderne nun vídeo novo. E, claro, compartir con seus amigos que adoran unha boa historia de terror.